¿Qué es mejor? Cuando vamos a lo seguro, donde ya hemos confirmado los hechos, donde ya estamos claros y tranquilos de que vamos por la decisión correcta, o cuando vamos adivinando, cuando no estamos seguros, cuando estamos dudando si estamos tomando el camino correcto. Bueno, creo que a muchos de nosotros nos va a parecer mejor la opción uno, pero comprendámoslo también, lo que Jesucristo nos enseña a través de su palabra, que donde podemos tener la seguridad de que vamos a lo seguro, la seguridad de que simple y sencillamente estamos tomando las decisiones correctas. Vamos a considerar siempre el estudio del Sermón del Monte. Estas palabras poderosas que Jesús nos enseña, nos explica, con el fin de que crezcamos en nuestra vida espiritual, que seamos conocedores de lo que Dios en verdad está revelando a su pueblo a través de la historia, a través del tiempo. Porque ciertamente Jesús no vino a establecer una nueva religión, vino a explicar en la palabra de Dios cuál era el propósito y dónde podemos tener una confianza para el desarrollo diario de nuestras vidas. Vamos a considerar la palabra de Mateo, capítulo 5, versículo 18, siempre en este estudio del Sermón del Monte. El Señor lo dijo así: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa! Si recordamos cómo venimos en el estudio de la palabra del Señor, un saludo a todos, hemos venido aprendiendo y conociendo de que ciertamente Jesús está estableciendo una base sólida. Es un sermón poderoso donde se da el verdadero propósito, la profundidad de la ley dada por Dios a través de Moisés y de los profetas. Ciertamente estamos llamados, como veníamos estudiando en Mateo 5:17, a reconocer ese propósito, porque el Señor lo dijo: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y qué bendición es esta, porque Jesús en esto está estableciendo ciertamente la base, el fundamento. La palabra griega para cumplir, plerosai, significa llevar a plenitud o ejecutar. Es decir, el Señor está llevando a la plenitud, al punto máximo, la palabra, la ley, los 10 mandamientos, todo esto. Y es que Jesús afirma cómo esta es la meta de su propósito, de su llamado, y lo estuvimos estudiando la semana pasada. Ciertamente viene resumiendo que la ley, los profetas, todos vienen apuntando como testigos de su obra, de su revelación, de la venida del Hijo de Dios hecho hombre, del milagro maravilloso de aquel que, como dijo Juan, habría de ser la provisión de Dios, el Cordero de Dios para el pecado del mundo. Ahora, hay un refuerzo aquí cuando consideramos estas palabras entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque no es que el Antiguo quede obsoleto, sino que es el hecho de que el Señor viene como el enlace en lo que es un antiguo pacto, un nuevo pacto, un momento poderoso en la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Y es que luego de afirmar su propósito, como lo estuvimos estudiando la semana pasada, Jesús viene y establece la inmutabilidad de la fuente de su propósito, la Escritura, la palabra de Dios. Es decir, cuando el Señor dice: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, es decir, durante tenemos como creación que habitamos en la tierra, mientras tengamos existencia, y aún allá, más allá de eso, ni una tilde de la ley, ni una letra, ni una tilde de la ley va a desaparecer hasta que todo se haya cumplido. Fíjate, hay una manera muy bonita de verlo. Cuando consideramos el término que se utiliza para la letra en el original, el término es iota, que es la letra más pequeña del alfabeto griego, o yod, como dice en el hebreo. Ahora, la tilde, keraya, es la pequeña marca distintiva o un pequeño gancho, para que lo entendamos. Es una marca que puede diferenciar si tenemos una letra O y una letra Q, que solo es una marca donde
a la par de la O viene una recta y esta recta marca que es otra letra. Es decir, por más pequeña que sea la marca, por más pequeño que podamos ver el párrafo, todo lo que está en la palabra de Dios habrá de cumplirse. Y es que el Señor lo dice porque está haciendo un énfasis con esto en la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? Que Dios inspiró cada palabra de lo que tenemos hoy, que conocemos como la Biblia, incluso las letras minúsculas y como los detalles más pequeños, como una tilde. Ahora, esto, mi amado, es importante. ¿Por qué? Porque esto marca el estilo de vida del creyente, es nuestra regla de fe y conducta. No nos basamos en una regla de fe y conducta de lo que el sistema de valores de este mundo piensa, o en una filosofía o una nueva teología. Oye, nos estamos basando en la doctrina de la salvación, el bautismo del Espíritu Santo y tantas doctrinas maravillosas en lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Recordemos cómo vamos a seguir estudiando esto, y es poderoso porque es una revelación que no se contradice a través de los años. Estamos a través de la palabra enseñados a vivir la santidad que Dios anda buscando, la integridad que Dios anda buscando, la justicia que Dios anda buscando. Porque el sistema de valores de este mundo nos clasifica y nos quiere llevar a un punto en el cual vivamos distinto a la palabra de Dios. Porque del principio el engañador Satanás, que el Señor le reprenda, le dijo a Eva que el Señor no les ha dicho que de este árbol no van a comer, agregándoles palabritas, agregándoles cosas a la palabra, que no podían hacer esto o no podían comer de todos los árboles, cuando el Señor solo le había dicho de unos árboles específicos. Pero ¿qué pasa? Cuando torcemos la escritura, que es lo que hace el enemigo, a través de una manera distinta de pensar, de una filosofía, de una ética, una moral, una teología ajena a lo que la palabra revela, ajena a la inspiración del Espíritu, venimos y lo que hacemos es generar una religión, un pensamiento teológico distinto, que lo que hace es alejarnos de Dios, donde poco a poco el orgullo se va apoderando de nosotros y consideramos que nuestro pensamiento o lo que hemos desarrollado como nuestra teología es la verdad, aunque contradiga a la palabra de Dios. Y es que ahí es donde está el peligro, mi amado. Pero la autoridad y la perfección de la palabra se ha revelado a través de los siglos. El profeta Malaquías, allá en el Antiguo Testamento, siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, en Malaquías 3:6 dice: yo, el Señor, revelándose Dios, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Es decir, la misericordia de Dios se manifiesta y hay un juicio profético y un llamado al arrepentimiento en estas palabras. Pero es que la esencia de todo es la inmutabilidad de Dios, porque Dios es justo. Dios habrá de castigar el pecado, pero también es misericordioso. Y en eso es que hemos logrado nosotros, por su misericordia, conocerle a través de la revelación de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Él es todopoderoso, pero Él se autolimita y dice: Él es incapaz de cambiar de carácter o incapaz de cambiar sus promesas. ¿Por qué? Porque a Él le place tener misericordia. A Él le place también ser justo. Pudimos optar a una salvación, no por nuestros méritos, sino que en los méritos de su provisión, lo que ya hizo a través de Cristo. La base de toda seguridad teológica que podamos desarrollar, mis amados, está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios y en el hecho que Dios no cambia su palabra. Sus pactos son seguros, son eternos, se han mantenido y se han comprobado a través de la palabra. Recuerda lo que dice Joel en el capítulo 2, cómo se manifiesta siglos después en Hechos capítulo 2, hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Y es que el Señor prometió y el Señor cumplió. Su naturaleza inmutable es la validez continua de los dones y el poder espiritual que tenemos hoy en día. Recuerda cómo el profeta Isaías lo decía, hablando de esta inmutabilidad de nuestro Dios. Dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
Oye, es una profecía poderosa. El Señor está consolando a su pueblo. Está haciendo un contraste para que entendamos cuán frágiles somos, mi amado. Nosotros somos frágiles. No necesitamos más que un dictamen médico cuando el tiempo va avanzando para que nosotros temblemos al comprobar nuestra fragilidad. Y no importa si tenemos muchísimos recursos, somos millonarios, multimillonarios, pero somos frágiles. Y debemos de comprender esto, porque si lo comprendemos, podemos admirar verdaderamente lo maravilloso de la inmutabilidad de Dios, de su eterno amor. Ahora, hay un contraste grande, mi amado, que debemos tener siempre en mente. Lo temporal, que es la vida humana, cualquier tipo de poder, poder político, poder social, poder económico, poder físico, y lo eterno. Y ese contraste eterno lo vemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. Es la base de Ficonducta. Tips y pensamientos bíblicos se basa en que las enseñanzas verdaderamente poderosas que estamos compartiendo, que edifican el alma, que fortalecen el corazón, que nos ayudan a seguir día a día, provienen de la palabra de Dios. Ciertamente, la escritura es la que nos da fuerza, la que le da vida, la que le da la capacidad al ser humano de ser renovado, de nacer de nuevo. Y no es de contexto humano, sino que es la misericordia de Dios, esa realidad firme que nos ha sido dada por nuestro Señor. La palabra, mi amado, es el ancla del creyente en los tiempos de mayor necesidad, en los tiempos de mayor dificultad. Es la fuerte confianza, es el fundamento inamovible, es la gracia manifiesta para recordarnos que pase lo que pase, estamos en las manos de Dios y podemos confiar en que Él nos habrá de cuidar, que Él nos habrá de ayudar, porque los apóstoles lo dijeron. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla con Timoteo, aquel discípulo que había recogido, que había tenido fe para ir con él a la tarea de la predicación de la palabra, él escribe en una de sus cartas, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, le dice, instruyéndole, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y es que está siendo instruido Timoteo porque muchas veces te van a querer pensar, te van a querer hacer pensar, mi amado, que la respuesta no está en la palabra, que tú no debes depender de la palabra, porque la palabra es el fundamento sólido, es la verdad de Cristo. Así conocemos al Señor a través de la palabra. Estos pensamientos que siempre están tratando, estos ataques contra la palabra de Dios, que siempre están tratando de desvirtuarla, es el principio donde comienza la apostasía. Y ahora, es que cuando habla el Señor, fíjate bien, solo toma este contexto, brevemente te lo digo, cuando habla del teoneustos, que es la palabra inspirada por Dios, está diciendo literalmente, la palabra está como un soplo del Espíritu Santo que llega al corazón del individuo, que no altera su voluntad, que no le toma como un robot, pero que sí le pone el sentir en el corazón. Y es la conexión que se manifiesta en los escritores de la palabra, más de 40 escritores distintos en distintos tiempos, distintas épocas, inspirados por Dios, en los cuales el Espíritu Santo sopló y dio el sentir y se manifiesta en la autoridad y la utilidad práctica de la palabra. La escritura es algo maravilloso. Podemos estudiar, si tú te has detenido a verlo, podemos estar exponiendo solo pequeños versículos del libro de los Proverbios. Y son consejos poderosos, maravillosos, que son capaces de transformar la situación si los aplicamos. Es decir, y es que la palabra es práctica en todo tiempo y cuando la leemos, cuando la activamos, cuando la vivimos, activamos el ministerio poderoso que la palabra tiene para nuestras vidas, porque nos enseña, nos profetiza, nos da consejería, nos da corrección. Por eso es que nos basamos en la palabra. El apóstol Pablo lo dice a la iglesia en Roma, escribiéndoles con tanto amor. Les dice en Romanos 10:4, de hecho les dice, Cristo es el fin de la ley, para que todo aquel que en él cree
reciba la justicia. Porque la justicia, mi amado, que es imposible obtener por la ley, por la fe en el nombre de Cristo, que se revela en su palabra, es que alcanzamos la gracia y la misericordia. Y es que cuando dice, porque Cristo es el fin de la ley, se refiere al término telos. Y esto significa cesación, meta, propósito, esencia. En este contexto, Cristo es que el objetivo al que apuntaba la ley. Y por tanto, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos llevan a comprender la plenitud y el maravilloso e inmenso amor de nuestro Dios. Porque nos permite, amado, la palabra, exponernos a la palabra, buscar obedecer la palabra, nos permite honrar y glorificar a Dios. Es el recordatorio, es la que nos recuerda que no es por nuestros méritos, somos salvos por la gracia divina. No que yo sea mejor que otra persona, no, sino que por los méritos de Cristo, porque reconocimos y creímos en su nombre y rendimos nuestras vidas a Él, creímos en su sacrificio, en su resurrección, en su inmenso amor, le abrimos el corazón. Por esos méritos de nuestro Señor es que nosotros alcanzamos la salvación, es que alcanzamos la vida eterna, porque Dios ha dado la respuesta al vacío que había en mi corazón. Dios le ha dado la respuesta al vacío que había en los corazones de aquellos que estaban sin Dios, sin amor, sin esperanza, que habían sido apaleados por este sistema de valores, por las artimañas del enemigo, por los efectos del pecado. Jesucristo es el que nos ha perdonado y se revela en su palabra. Ahora, fíjate bien cómo el Señor viene diciendo a distintos profetas. A Jeremías en el capítulo 31, en el versículo 33, dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, ya no iba a ser cosa de recordar simple y sencillamente mandamientos, sino que el efecto de la palabra de Dios iba a escribirse en nuestro corazón. ¿Y cómo es eso? Porque el Espíritu Santo, cuando le abrimos las puertas al Señor, el Espíritu Santo entra a nuestra vida, nos da una nueva naturaleza, nos ayuda a poner por obra la palabra, nos ayuda a recordar la palabra. Es el efecto poderoso que tenemos ahora, los que hemos creído en Cristo. Ciertamente, mi amado, vivimos en un tiempo de bendición, de oportunidad, en el cual hemos alcanzado la justificación, porque la experiencia del poder de Dios está en nosotros, en la promesa del Señor, en su palabra. Ahora, he de decirte, el objetivo de Jesús al hacer esta afirmación era simple, era darnos a entender y comprender el tiempo tan maravilloso en el que vivimos, un tiempo de gracia basado en Jesucristo. El apóstol Pablo a la iglesia en Roma siempre le escribe en el capítulo 8 del libro de los Romanos, en el versículos 3 y 4, les dice, de hecho lo que era imposible para la ley, por cuanto soy débil, dice que Dios lo hizo posible, para que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos, oye bien, según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿Y de qué Espíritu? Es la promesa del Espíritu, es el Espíritu Santo que ha venido. Oye, el Espíritu Santo nos da el poder liberador de que lo que nosotros no podíamos hacer en nuestras fuerzas, vivir conforme a la ley de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda. Cuando tropezamos y caemos, nos recuerda la palabra y nos dice, tenemos abogados para con el Padre, al Señor que es fiel y justo, al Señor que es perdonador. Y es que la ley por sí sola era débil para generar obediencia, porque teníamos una naturaleza pecaminosa contaminada por el pecado original. Pero el Evangelio, la obra de Cristo, nos inyecta una nueva naturaleza y nos da un consolador, un ayudador, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo obrando en nosotros. Dios mismo, el cual reside en nuestras vidas para ayudarnos a cumplir la justicia que demanda la ley. El corazón, mi amado, el corazón del mensaje de Jesús en estas palabras es inmenso. Es que el creyente está empoderado. Estamos empoderados. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Y en esa palabra tenemos una base segura. Y podemos vivir en santidad y justicia con la ayuda del Espíritu Santo. Porque el cumplimiento de la ley se logra
por el poder del Espíritu Santo, mi amado. No se logren los méritos humanos. Es el poder del Espíritu Santo el que nos fortalece. Es la sangre de Cristo que nos justifica, que nos limpia cuando tropezamos. Ahora, Gálatas 5:16, voy llegando al punto. El Señor lo dice así en su palabra, el apóstol hablando a la iglesia en Galacia. Vivan por el Espíritu y así no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque cuando dice vivan, paripateo es el verbo utilizado, que significa caminar o conducir la vida. Es que el Espíritu Santo está diciendo, les conduzca. Caminen de la mano con el Espíritu Santo. Es una acción continua. Es decir, no es que no vamos a tropezar. Es que tenemos quien nos guía, que es la palabra. Tenemos un consolador, que es nuestra ayuda. Cuando nos tropezamos como niños, nos caemos y empezamos a llorar porque nos duele aquella caída. Así hay muchos creyentes que les duele cuando caen, cuando tropiezan. Pero viene el consolador y nos consuela. Y nos dice, hace caso, nos dice seguir los consejos, seguir la palabra. Y nos da la fortaleza, nos revela, nos muestra que podemos correr a Cristo siempre y Él nos va a perdonar. Y vamos y seguimos adelante. Un llamado tenemos. Depender continuamente de su palabra. Ser sensibles a la palabra. Porque el salmista lo dice. En el Salmo 119, verso 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Es decir, si estás atravesando por problemas, por una crisis, por una noche oscura, si estás atravesando el valle de sombra y de muerte, puedes ir a la fortaleza inamovible que se revela a través de la palabra. Toma la Biblia, empieza a leer los salmos, empieza a leer, lee, cree solamente, sigue leyendo y verás a hombres de Dios que también han expresado su dolor, su sentimiento, pero que siempre han hallado respuesta a través de la presencia de Dios, a través de su palabra. La palabra es el mapa que dirige tu misión. Es el relato de que eres un campeón, que eres un ganador, que eres un triunfador, que has vencido con Cristo. La palabra es la guía segura para ti, es la guía segura para mí, para todos los que hemos creído en el Señor. Apocalipsis 22:7, el Señor lo dice, miren que vengo pronto. Dichoso el que obedece las palabras del mensaje profético de este libro. Porque al final del canon bíblico, al final de todo, se revela que nuestro Dios viene por nosotros, viene estableciendo justicia, juicio, viene para gobernar, para reinar y estaremos con Él por la eternidad. La palabra de Dios, el mensaje profético por excelencia, es nuestra base, es nuestra roca, es nuestra fuerza sólida, porque la palabra, aún el Señor lo dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es la palabra, Cristo es la roca, Cristo es la fortaleza. Por tanto, siempre, 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 todo es por Él y para Él. Su palabra nos lo revela. Así que lo mejor que puedes hacer en este día es confiar y creer en su palabra. No importa el problema, confía y cree en su palabra. Y ahora que estás ahí, quiero que pongamos en las manos de Dios. No sé qué problema o qué situación estés atravesando, sea financiero, sea una atadura por una situación, por un conflicto, sea un vicio. Yo te digo, cualquier cosa, confiemos en su palabra, clamemos al Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos, quiero orar contigo y por ti. Y si nunca le has rendido tu vida al Señor, ora conmigo. Dios no ve el montón de palabras bien bonitas, bien dichas. El Señor ve la sinceridad del corazón. Ahora en esta hora dile, buen Dios y Padre Celestial, reconozco mi debilidad y mis faltas, que me he distanciado mucho de ti, pero vengo a través de la fe en la palabra que es predicada, vengo entendiendo, Señor, que tú me amas, que tú tienes un plan maravilloso para mi vida, que tú, Señor, quieres bendecirme, quieres darme el levantarme, salir del lodo cenagoso, de la desesperación. Poder confiar en ti es mi mayor bendición ahora, Señor. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, límpiame de mi maldad y mi rebelión. Permite ver en tu palabra inmutable, fiel y maravillosa la salida. Permíteme a través de tu palabra guiarme hacia ti y andar en mi camino sin tropezar nuevamente. Lávame con tu sangre, hazme un hijo tuyo
que te sirva, que te siga, que te sea fiel, que te ame. Quiero ser tu discípulo, Señor. Quiero aprovechar ese sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario, donde tú me prometes vida eterna si yo creo en ti. Hoy me duele en el corazón mis pecados contra ti. Te ruego, Señor, que me perdones. Como aquel ladrón lo dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y permite que yo esté contigo como un hijo tuyo. Te lo pido por los méritos hechos, Señor, oh Dios, por el Cristo, por mi Cristo. En esos méritos me baso. Hoy te pido perdón y yo sé que alcanzo misericordia por tu infinito amor. Gracias, en el nombre de Jesús pido estas cosas, Señor. Muchas gracias, porque pongo mis cargas, mis problemas, mis dificultades en tus manos en esta hora. Y yo sé que desde este momento tú estás obrando, tú estás tomando el control de aquel que está en vicio, de aquel que tiene un problema financiero, de aquel que está enfermo, de aquel que está con una carga grande en su corazón, con ansiedad, con tristeza, con soledad. Tú estás tomando esas cargas. Tú estás tomando esas cargas y a través de tu palabra, tú vas a hacer maravillas en estas vidas, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Los hombres podrán fallar, pero Dios jamás falla. Jamás pasará de cumplirse su palabra. Confía en Él, lee los salmos, aprendamos siempre juntos de la palabra. Puedes tú seguir, escuchar estos mensajes o otros mensajes, pero que siempre sean cristocéntricos, basados en la confianza, la regla de fe y conducta absoluta del creyente, la palabra de Dios. Así que te invitamos, te agradecemos por este tiempo que hemos estado compartiendo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te prospere, que el Señor abra los cielos y derrame sus bendiciones, que toda maldición, cadena de opresión se rompa de tu vida y puedas tener una semana bendecida, de éxito, llena de poder y llena de su misericordia. Somos Tips y Pensamientos Bíblicos. Es un placer estar siempre contigo. Bendiciones.